hoy hablaremos de otra fiesta que no terminó bien, pero por suerte no para el protagonista, sino para otros de los personajes de la historia. Por eso hablaremos de algunos detalles de la estadía de José, el hijo de Jacob, en Egipto. Ahora bien, cómo llegó un hebreo a Egipto y cómo se convirtió en protagonista de esta saga, el episodio de hoy se basa en una circunstancia de la vida de José, mientras éste estaba en prisión injustamente por un delito que no cometió. Al parecer, cuando José fue echado en la prisión, en un principio la pasó bastante mal. Bueno, es una prisión, no un spa, pues según la Biblia lo afligieron con grilletes y cadenas. Pero con el tiempo mostró ser buena persona y desplegó una perspicacia difícil de ignorar por quienes lo rodeaban. Por eso lo pusieron a cargo de ciertas tareas, mientras seguro los guardias se dedicaban a jugar a los naipes o al solitario en la compu, no sé cómo haya sido. Pero ya vieron cómo son los empleados públicos. Sin embargo, estas circunstancias le permitieron a José alimentarse con comida de mejor calidad y no tener que aguantar el trato abusivo de los guardias. Bajo estas circunstancias, estando al cuidado de los demás reclusos, él notó a dos de los reos que estaban inquietos. Entonces se les acercó, quizás mientras los alimentaba o algo así, y aprovechó para preguntarles qué les sucedía. Entonces ambos presos le dijeron que estaban perturbados por un sueño que habían tenido y que no entendían el significado. Entonces José les dice que le relaten el sueño y que su Dios le daría la interpretación de los mismos. Pero aquí nos surgen dos preguntas, que de seguro le surgieron a los presos cuando este amable extraño se ofreció a interpretarle los sueños. La primera es ¿por qué un joven, ya que tenía aproximadamente 28 años José en ese momento, tan amable estaba allí en prisión? Aunque convengamos que para la época tampoco se sometía a juicio a nadie. Se te acusaba y según el poder del acusador te salvabas o no de ir tras las rejas, y si te acusaba el faraón, no había pero que valga. Entonces José les contó por qué estaba allí en prisión. De hecho les aclaró solo por si no se habían dado cuenta que él era extranjero y que lo habían vendido como esclavo a Potifar, el jefe de la guardia personal del faraón, el cual lo había comprado en el barrio de los esclavos, pues se dice que los esclavos sirios eran muy apreciados en Egipto. Así, de ser casi un niño, José comenzó a crecer y se convirtió en un joven sumamente hermoso, dicen las escrituras. Además, con la bendición de su Dios, se volvió también diestro en el manejo de los asuntos de la casa de su amo, tanto así que lo convirtió en el mayordomo, algo así como el jefe de los demás esclavos y encargado de la administración de la casa de sus amos. Esta circunstancia lo obligó a tener trato demasiado frecuente cara a cara con ellos, en especial con la dueña de casa, la esposa de Potifar, de la cual la Biblia no vio necesario consignar su nombre. Sin embargo, si ustedes me lo permiten, tomaremos una fuente extra bíblica, por lo cual no sabemos si es así o es un invento. Allí se dice que supuestamente la esposa de Potifar se llamaba Zuleika. Esta mujer, que ya sospechamos grandecita de edad, había quedado prendada de la belleza de José, y considerando que él era un esclavo y debía atender sus labores dentro de la casa, suponemos que se veían continuamente, y el relato bíblico dice que la mujer de Potifar le pedía incesantemente que se acostara con ella. Sin embargo, vez tras vez José se negaba al pedido de su jefa, pues hacer aquello constituía para él una traición a Potifar. De hecho era su esposa, pero más aún lo consideraba una traición contra su Dios. Sin embargo, estos argumentos le importaron poco a Zuleika, y molesta como mosca en verano no se daba por vencida ante la negativa del apuesto muchacho. Ahora bien, algunos sugieren que José podría haber evitado
tanto contacto, sencillamente modificando un poco la rutina de su trabajo, y así quizás esquivar a la insistente, digo insistente solo por ser educado, mujer de Potifar. Pero según descubrimientos arqueológicos, las casas egipcias estaban construidas de tal forma que había que pasar por la parte principal de la casa para llegar a cualquiera de los demás lugares, en especial a las despensas. Si la casa de Potifar estaba construida de manera similar, debió resultarle imposible a José evitar todo contacto con la esposa de su amo. Finalmente, la caprichosa mujer se aprovechó de un momento que consideró oportuno. Mientras no había otros hombres presentes y José se ocupaba de la administración de la casa, ella se agarró de su prenda de vestir y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero José se quitó la prenda de vestir y huyó. Ante eso, la mujer, obviamente presa de una profunda decepción y enojo, decidió arguir el más bajo y gratuito de los instrumentos para vengarse de alguien que creemos nos ha ofendido. Nos referimos a la mentira. Entonces pergeñó que debía castigar a José por su integridad, básicamente, la cual no beneficiaba a los deseos carnales de esta mujer. En ese momento se puso a gritar, y cuando los demás esclavos y miembros de la casa se acercaron a ver el porqué del escándalo provocado por su jefa, allí tuvo el auditorio necesario para definir su estrategia. Ante la presencia de testigos, pasó a culpar a José de la intención de querer violarla, y tomando con fuerza la prenda que le había quitado en el forcejeo con el joven, la exhibió como prueba incontrastable de que el hecho había sido tal cual ella testimoniaba. Así estuvo esta mujer repitiendo la misma historia con el énfasis necesario para darle veracidad a todo aquel que quisiera escuchar la versión de su suplicio en manos de este esclavo hebreo, hasta el mismísimo momento en que el propio dueño de casa volvió, pues al arribar Potifar, su esposa le relató el oprobioso hecho del cual había sido víctima en manos de José, y obviamente sin mediar explicación o descargo en favor de José, Potifar creyó a pies juntillas la versión de su mujer, por lo cual inmediatamente dio la orden de echar a José en prisión. Así terminó José de relatarle a sus compañeros reos el por qué un hombre de su templanza estaba allí en el calabozo. Después de contarles su desventura, José le preguntó qué era lo que los perturbaba. Entonces sus interlocutores le contaron que estaban en prisión porque el faraón, a sus respectivos turnos, se había enojado con ellos por el desenvolvimiento que habían tenido en sus labores para la corona. Entonces, uno a uno le contaron su sueño a la espera de una interpretación. Así comenzó el jefe de los coperos, que le contó su sueño a José. Le dijo: «En mi sueño había una vid delante de mí que tenía 3 ramitas. La vid echó brotes, floreció y produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano, así que agarré las uvas y las exprimí en la copa del faraón. Después le di la copa al faraón». Entonces José le dijo: «Esta es la interpretación de tu sueño. Las 3 ramitas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te pondrá en libertad y te devolverá a tu puesto. Volverás a darle la copa al faraón como antes, cuando eras su copero». Después de la interpretación, José le agregó un pequeño pedido a su cliente de interpretaciones de sueños. Le dijo: «Eso sí, tienes que acordarte de mí cuando te vaya bien. Por favor, muéstrame gratitud y háblale de mí al faraón para que me saquen de aquí. Resulta que me secuestraron de la tierra de los hebreos y aquí no he hecho nada para que me metan en prisión», dijo José. Ante la buena interpretación del sueño por parte de José, el copero pasó a sentirse mejor y más esperanzado con lo que le deparaba su futuro. Entonces, al observar esto, el otro reo, que también había tenido un sueño, se sintió más aliviado, creyendo que José estaba algo así como de oferta, tirando buenas vibras. Sin embargo, no sería tal como esperaba. Entonces el jefe de los panaderos vio que José había interpretado algo bueno y le dijo: «Yo también estaba en mi sueño y tenía 3 canastas de pan blanco sobre la cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de productos horneados para el faraón, y las aves de los cielos
comían de esa canasta. Quizás con una cara de no mucho ánimo, José pasó a explicarle la interpretación del sueño. Esta es la interpretación de tu sueño, le dijo José. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te cortará la cabeza y te colgará en un madero, y las aves se comerán tu carne. Pobre panadero. No salió como lo hubiera esperado. No sé, yo personalmente hubiera preferido la ignorancia. Si después viene el día en que me ejecutan, y bueno, por lo menos no tuve tiempo de sufrirlo por adelantado. No sé, eso pienso yo. Nos imaginamos que luego de esta mezcla agridulce, ambos soñadores solo les quedaba esperar a comprobar si este joven extranjero estaba en lo cierto o no cuando dio la interpretación de sus respectivos sueños. Por ello, pasaron los 3 días y fue la fecha del cumpleaños del faraón, para lo cual se comenzaba a preparar la festichola en honor al natalicio del rey Dios, como se lo consideraba al faraón. A la hora determinada ya estaba todo organizado para una enorme celebración a la cual fueron invitados toda la corte del faraón y sus hombres prominentes, cantores y cantoras que deleitaban el ambiente, además de un opíparo banquete que haría las delicias de los presentes. Momento para el cual se cumplió el primero de los agüeros que había dado el joven hebreo, pues Faraón mandó llamar desde la cárcel al jefe de los coperos y le devolvió su puesto. Hasta aquí una fiesta con noticias alegres. Pero recuerden que eran 2 los pronósticos de José. Uno ya se había cumplido, pero inexorablemente el otro también se cumpliría. Y como vimos en esta saga, no sé qué costumbre tenían los poderosos de la antigüedad que como parte del festejo de sus cumpleaños les divertía matar gente, y en este caso no será la excepción, pues siguiendo la costumbre consignada ante el faraón, se acordó de que tenía preso a su panadero. Entonces dio la orden de colgarlo de un poste y dejar que los cuervos se lo comieran. Si terminaba así era mejor que el faraón tuviera mala memoria, ¿verdad? Pero pasó tal como le había interpretado su sueño José. Sin embargo, para nuestro protagonista no sería mucho mejor, pues el jefe de los coperos ni se acordó de hablarle de él al faraón, para que lo saque de allí de la prisión. Y así pasaron 2 largos años hasta que un suceso similar en la vida del mismísimo faraón cambiaría la suerte del esclavo hebreo. Sin embargo, esa historia tendrá que esperar, pues hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Gracias por estar allí y será hasta el próximo video.